Bueno, mis chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén juiciosos, que se estén cuidando en casita, que estén desarrollando sus guías y pues que estén felices con sus familias. Mm, Este es uno de los videos que he venido grabando para hacer explicación de los temas. Ya habíamos hablado de la Edad Media, sus procesos económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos y todo lo que aconteció en la Edad Media y lo importante que fue para sentar las bases de la sociedad occidental actual. Continuamos con un tema muy importante, ya no es de historia, sino es geografía. ¿Mm? Específicamente geografía política, que es una parte de la geografía humana. Ya en un ratico les voy a explicar de qué se trata. Pero quería hacer un recorderis sobre qué es la geografía. Me imagino que eso lo vieron en grado sexto, porque ese tema es de ese curso. Entonces, ¿qué es la geografía? Dice, la palabra geografía proviene del griego geos o geos, que es tierra, y grafía, que es grafo. Entonces, geos proviene de Gea, diosa de la tierra, en la antigua Grecia. La Real Academia de la Lengua Española define la geografía como una ciencia que estudia los fenómenos que se desarrollan en la superficie de la Tierra y las relaciones que tiene el ser humano con la misma superficie terrestre. Es decir, que la geografía es la ciencia que se encarga de las representaciones gráficas de la Tierra y la relación que tiene las sociedades, el ser humano, con el espacio que habita. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que se refiere la geografía y a lo que se dedica. Algunos de los pioneros de la geografía son Heródoto, Eratóstenes, Humboldt, Ritter y Ratzel. Ellos tres son alemanes, pero ya son un poquito más modernos. Estos dos personajes, Eratóstenes y Heródoto, ya son antiguos, que es de la antigua Grecia. Bien, la clasificación de la geografía. Entonces la geografía se clasifica en geografía física o ambiental y la geografía humana. La geografía física es astronómica, de los suelos, geomorfología, climatología, hidrografía, biogeografía. Pero eso lo vamos a dejar a un ladito. O sea, no vamos a ver geografía física por ahora, sino que nos vamos a encargar de la geografía humana y en especial la geografía política. Hay otras ramas como la geografía de la población, la rural, la industrial, la social, la urbana, la económica, incluso hay una que se llama geografía médica, eh, que son ramas de la geografía, pero que pues no las vamos a tratar ahora. Entonces, es muy amplio el tema, entonces pues nos vamos a encargar del tema que está en la malla curricular para que ustedes lo entiendan mejor. Bien, entonces sigo explicando la geografía humana. Acá nos dice, ¿qué es? Es la parte de la geografía que estudia los elementos del paisaje que han sido creados por las sociedades humanas. Surgió en Alemania en el siglo XIX con el nombre de antropogeografía. Tenemos un concepto en nuestra guía que dice se encarga de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, la relación entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan, como los paisajes culturales y las regiones humanas que estas construyen. Analiza la desigual distribución de la población sobre la superficie terrestre, las causas de dicha distribución y sus consecuencias políticas, sociales, económicas, demográficas, culturales en relación a los recursos existentes o potenciales del medio geográfico a distintas escalas. Entonces, en general, el objeto de la geografía humana es el estudio del espacio humanizado, es decir, donde las personas habitan ese espacio, ¿sí? Y la relación que se tienen mutuamente. Bueno, chicos, sigo entonces explicando el concepto de geografía política. Ya no es humana, sino es geografía política. Entonces, porque la geografía política hace parte de la geografía humana. Aquí tenemos, como ven ustedes, un planisferio,
Sí, aquí tenemos América, América del Norte, América Central y América del Sur, ¿sí? O Suramérica. Colombia está por acá. También tenemos África, está Europa, Asia y Oceanía, ¿verdad? Bueno, por aquí tenemos a Groenlandia también, que hace parte de América del Norte. Listo, vamos a ver ahora sí el concepto de geografía política. ¿Listo? La geografía política estudia las consecuencias de los diferentes acontecimientos políticos en el mundo, así como la influencia del medio físico en la evolución política. Es la parte de la geografía humana entonces que trata la distribución del territorio respecto al espacio que ocupa las personas. Bueno, las relaciones internacionales o geopolíticas, que supone el estudio de los procesos y relaciones geoestratégicas y geoeconómicas. Es decir, la relación que tienen las personas con ese espacio que se habita y con la administración de ese espacio que está a cargo del Estado. ¿Listo? Del Estado. Por ejemplo, en Colombia, ¿quién está a cargo del Estado? El presidente Duque y todas las instituciones que están alrededor de este Estado o que pertenecen mejor a este Estado. ¿Listo? El Estado actúa como pivote central en el modo en que se expresan y se relacionan las fuerzas del conflicto, del consenso y de la cohesión y de la desintegración de un territorio. El tercer nivel se halla por debajo del Estado y es el de las poblaciones, que hace referencia a los procesos, conflictos y estrategias que operan dentro y entre las comunidades locales, así como a las relaciones de poder entre las comunidades locales y el Estado. Entonces, mis chicos, por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, Colombia se divide en ¿qué? En regiones, ¿cierto? Y estas regiones están divididas a su vez en departamentos. Esos departamentos están a cargo de los gobernadores, ¿verdad? Los departamentos a su vez están divididos ¿por qué? Por poblaciones o municipios. Dentro de estos municipios tenemos a Chocontá. Chocontá también tiene su división interna en zona urbana y zona rural, ¿verdad? Entonces la zona urbana es donde, pues, lo que llamamos el pueblo. Y la zona rural son las diferentes veredas. Entonces se divide de esta forma para tener una organización. Bueno, listo. Entonces, vamos a dar el concepto de Estado. Es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, conformada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida comunitaria nacional, generalmente en un territorio determinado o territorio nacional. Es decir, que el Estado, como ya les estaba yo diciendo hace rato, es el que se encarga de administrar, ¿cierto? Tiene un concepto ¿qué? Político, que dice allí. ¿Para qué? Para organizar socialmente, económicamente y políticamente el territorio, y además tiene una soberanía. La soberanía es que simplemente la pertinencia que tiene el Estado sobre el territorio. Es decir, que si viene, por ejemplo, a Colombia, no sé, ustedes han visto en noticias cuando sobrevuelan aviones venezolanos y están violando la soberanía de nuestro territorio. A eso se refiere la soberanía. O sea, bien, entonces, mis chicos, estábamos hablando aquí entonces de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son las ramas del poder público. El ejecutivo, que está a cargo del presidente de la República, o lo encabeza más bien, allí están sus ministros, están los gobernadores, los alcaldes, ¿verdad? Él regula las leyes, hace leyes, entonces allí estaría la Corte Constitucional, estaría principalmente el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes, y el Poder Judicial, donde están las leyes, las personas que hacen cumplir la justicia. Por ejemplo, están los jueces, la Fiscalía y algunas otras entidades que corresponden allí al sistema judicial. Tenemos la definición también de la nación,
Es un concepto sociológico y está relacionado al sentimiento de patria. Alguien pertenece a una nación cuando se encuentra ligado a otras personas por vínculos culturales, religión, costumbres y una historia en común. Lo que quiere decir es que la nación la integra la población, ¿sí? Que comparte una historia, que comparte tradiciones. Nosotros los colombianos que somos tan, hay algunas personas que dicen que nosotros somos tan berracos. Entonces, esas son cosas que a nosotros nos identifica como población y como pertenecientes a una nación. El sentimiento nacional no puede imponerse como el Estado, ya que ocurre en la esfera íntima del individuo. O sea, cada persona tiene ese sentimiento de nación. Por eso es que a veces cuando nosotros vemos los partidos de la Selección Colombia, también nos ponemos la camiseta porque somos parte de una gran nación. Entonces dice, la nación no necesita de territorio para existir, ya que es un sentimiento. El sentimiento nacional es positivo cuando se utiliza para lograr cohesión y unidad dentro del Estado, pero un exagerado sentimiento de pertenencia, o sea, un nacionalismo extremo, puede ser perjudicial, tal cual sucedió con el pueblo alemán en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se tomó esto como muy a pecho y comenzó a matar judíos porque no pertenecían a su nación y porque no tenían su misma raza. Entonces, eso es lo que sucede. O sea, ni mucho ni muy poco. Es bueno mantener el equilibrio. Vamos con el concepto de pueblo. Se denomina pueblo al conjunto de personas de un lugar, región o país. Desde un punto de vista político, el pueblo son las personas que forman parte del Estado, sin ningún tipo de distinción, raza, género, religión, nivel económico o social. Hay un documento de leyes que regulan los derechos y los deberes de los ciudadanos, y esta se llama la Constitución Política en nuestro país. Es la Constitución Política del 91, que es un Estado social de derecho, es decir, que es hecho para todos, no solamente para unos poquitos, sino también para las minorías. Las minorías son, por ejemplo, los indígenas, las personas afrodescendientes, la población rom, eso en cuanto a etnias. Pero si tenemos en cuenta el resto, pues podríamos hablar de religiones, podríamos hablar de sexo, podríamos hablar de razas, ¿sí? Entonces, es una constitución hecha para todos. El pueblo, por otro lado, puede significar país o nación y puede emplearse como sinónimo. El pueblo mexicano, el pueblo colombiano, el pueblo argentino, etc. ¿Listo? La palabra pueblo es importante porque pues define lo que somos nosotros como habitantes de nuestro territorio. ¿Listo? Bueno, se me saltó a formas de gobierno. Entonces, las formas de gobierno se refiere al modelo de organización del poder constitucional que adopta un Estado en función de la relación existente entre los distintos poderes. Estos modelos políticos varían de un Estado a otro y de otra época histórica a otra. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos sometidos por los españoles, a nosotros también nos regía aquí la monarquía. Entonces, eso es una forma de gobierno. Yo ya les he explicado de qué se tratan las monarquías, cuando hay reyes, cuando mandan los reyes, cuando tienen nobles pues, en su gobierno, bueno, etc. Y aquí, por ejemplo, es un gobierno democrático, presidencial. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos a nuestro presidente. En países como, por ejemplo, Inglaterra, el sistema es un sistema parlamentario. ¿Qué sucede? Que el pueblo elige un parlamento y ese parlamento escoge al primer ministro, que es como el presidente de allá. Entonces es diferente. Listo, para terminar. Su formulación se suele justificar aludiendo a muy diferentes causas, estructuras o idiosincrasias y coyunturales, de crisis económica, catástrofes, guerras, peligros, emergencias. Entonces espero que les haya quedado claro. Lástima que no tenemos más tiempo para seguir explicando, lo voy a hacer por WhatsApp los días que tenemos clase. Un abrazo, chicos, y espero que la sigan pasando muy bien. Bye, bye.